San Lucas 23:3 en adelante es una de las narraciones de la crucifixión de Jesús. Digo, una porque aparece en los demás evangelios. Y como referencia adicional, una expresión que se da en San Lucas 15, 17 al 19, San Juan 1:11. ¿Sí? Ahí estamos. El, el, Quiero hablarles de una de las 7 palabras. Conocemos, a propósito de Semana Santa, conocemos el viernes de crucifixión, donde conmemoramos o celebramos, porque se puede decir de las dos formas. Conmemorar es traer la memoria, pero particularmente es una celebración, también es una celebración muy válida. Y esa es parte también de la celebración, lo que se conoce como las 7 palabras. Se le llaman las 7 palabras, realmente son 7 frases, no son 7 palabras, son 7 frases que se capturaron del Señor Jesús en la cruz. Son 7 frases, no son 7 palabras, pero yo quiero hablarles de una de ellas. Quiero resaltar una de ellas y me voy a permitir decirlo, lo que yo considero la más importante, sin faltar el respeto a las demás o minimizar las demás, pero esa determina todas las demás. Y para nosotros hoy en día, porque esa es la palabra más importante en cuanto al principio de nuestra relación con Dios. ¿Sí? No lo estoy sacando de proporción, al contrario, lo estoy poniendo donde es. Y bueno, San Lucas capítulo 23, verso 13, se da esa narración, se las leo. Es después del arresto del Señor Jesús, ya cuando está previo a la cruz. Entonces Pilato, 23:13, convocado a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de lo que le acusan, ni aun Herodes, porque les remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismos y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí lo dejó, es parte de la narración. Y les decía, quiero hablarles de una de las 7 palabras, y es pues la primera palabra, porque yo sí quiero referirme a palabra, no a palabras. Te decía ahorita,
se conocen como las 7 palabras, esas 7 frases. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una conversación muy particular que se tiene que analizar de forma también muy responsable. Mujer, y aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre, es otra de las expresiones que cada una sin duda tiene un significado. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra de las expresiones, consumado es, y Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Son esas 7 frases a las que se les conoce como frases que dijo el Señor Jesús, y vaya que se han escrito mucho al respecto. Yo quiero hablar una de ellas, y es Padre. Porque te digo, quiero hablar de una palabra, no de una frase. Se le conoce como palabra las frases, pero no quiero verte esa palabra. Y te digo, tal vez la más importante o la más significativa de esas 7 frases o 7 palabras. Padre, Padre. Porque es la primera, literalmente es la primera, pero es la más importante y si me lo permites a lo mejor arriesgarme un poco, la única importante. Porque cada una de las 7 palabras o 7 frases tiene sentido solo si están dirigidas al Padre. Y también en nuestra propia realidad, cada una de lo que pudiéramos construir como oración, cada una de nuestras necesidades tendría totalmente sentido si va dirigida al Padre. La expresión, ayúdame, pues es una expresión al aire. Pero si va acompañada de esa palabra, Padre, ayúdame, entonces cobra sentido y entonces trasciende y entonces llega. Cuando le pidieron al Señor Jesús que los enseñara a orar, parte de esa expresión, oye, enséñanos a orar. Así como no, mira, vengan para acá. Padre nuestro. Sin el Padre, pues a lo mejor esa oración, ¿hacia dónde o hacia quién va dirigida? Por eso te digo, es la más importante de las 7 palabras y es la más importante en el proceso de construir nuestra relación con Dios. Porque te repito, aún en nuestra relación con Dios hay quien se quiere relacionar con Él a través del sanador, o del ayudador, o del interventor, o del sabio al que le pide consejo, del maestro. Y sin duda es todo eso, pero parte del Padre. En el camino, pues lo convertimos en Dios, ya les he dicho, y suena raro, porque bueno, pero es Dios, sí, 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 es Dios, sin duda, pero es un Dios que no quiere ser nuestro Dios, es un Dios que quiere ser nuestro Padre, que dispuso los medios para ser nuestro Padre, para que tengamos esa relación. ¿Por qué? Pues te mencionaba ahorita una de las expresiones de referencia que está por acá en San Lucas, en la parábola del hijo pródigo. En algún momento este joven comete errores, se equivoca, las cosas no salen bien y dice, bueno, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, dice la expresión, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la solicitud de este personaje es, hazme como uno de tus jornaleros. Es un personaje que busca ser un jornalero, que busca ser un servidor. Y el padre no quiere jornaleros. El padre quiere hijos. Y el padre le restituye como hijo. Por eso te digo, es un Dios que quiere ser padre. De ahí la importancia de lo que te digo. Ahora, también quiero que dimensionemos que es una expresión que se dice en la cruz. Esa expresión, y si pudiéramos imaginar o figurar un poco al Señor Jesús en la cruz, colgando de un madero, clavos atravesados sus manos y pies, desangrándose, sediento, deshidratado, muy, muy, muy cansado, y aún en esa circunstancia le vuelve a llamar Padre y le sigue llamando Padre. Pudiera ser, digo, vaya, por menos de eso hay quien ha tirado la toalla, por menos de eso hay quien le ha dejado llamar Padre. Por mucho menos de eso, no, Dios no me ayudó, Dios no intervinió, Dios no hizo lo que yo quiso, y en el Dios no hizo lo que yo quiso, abandonan el camino. Y este es un ejemplo supremo. Jesús en la cruz le vuelve a llamar Padre. De tal forma que nosotros, en el valle de sombra y de muerte, sigue siendo Padre. En medio del proceso que me puede llegar a decir, en medio de, no sé, ese diagnóstico que pudiera llegar, porque pudiera llegar algún diagnóstico que lo abres y lo ves y lees lo que no quieres leer ahí, Padre. ¿Por qué? Porque es Padre. Porque es mi Padre. Porque no deja de ser mi Padre porque las cosas no estén saliendo como yo quiero. Porque no debiera de dejar de ser Padre cuando las cosas no salen como yo quiero. ¿Qué tienes? Pues en este proceso tienes un Judas que le dejó de llamar maestro. Ya no te digo padre. Porque no lo trato como maestro y definitivamente no lo trato como padre. A los padres no se les entrega. Y sin embargo, en este proceso, en cuanto las cosas no salen como él quiere,
deja de ser padre. ¿Qué te digo de Pedro? Pues Pedro le dejó llamar padre, y amigo, y maestro. En este proceso, Pedro le desconoce. Y digo, no me toca juzgarlo, pero sí incluso puedo llegar hasta entenderlo. Pero no es ejemplar su comportamiento. En cambio, el Señor Jesús en la cruz le vuelve a llamar padre. Por eso es la más importante. ¿Por qué? Porque es la obediencia lo que lo pone ahí. No su propia voluntad. Había dos voluntades al menos. La voluntad del Padre es que enfrentara la cruz. La voluntad de Jesús pareciera que no. En algún momento dice, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y lo que se hace es la voluntad de Dios lo que lo pone ahí. Y no perdamos de vista que si estamos en este camino y somos hijos, es la voluntad de Dios lo que dispone nuestras cosas al frente. Eso, humanamente hablando, Jesús no parece hijo de Dios. Y lo que está ocurriendo, es más, pareciera dejado de Dios. Incluso una de las 7 frases que se repiten ahí, en algún momento, deja entrever que él mismo en algún momento pudiera haberse sentido dejado de Dios en el ¿por qué me has desamparado? Y aún la expresión ¿por qué me has desamparado? Parte del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Pero no le deja de llamar Padre. Te repito, no dejes ejemplo, porque las cosas de pronto pudieran ponerse difíciles, ¿no? Y a veces algunas oraciones surgen del reclamo, y de pronto muy infantil. Hubo momentos en mi vida como papá que en algún momento mis niños chiquitos, tú ya no eres mi papá, porque no sé, porque no hubo una nieve, porque no hubo algún juguete, porque no hubo algo, y ya no eres mi papá, o porque hubo una reprimienda y ya no eres mi papá. Pues muy infantil, pero también de pronto es muy infantil de parte nuestra, que cuando, no sé, no se vendió, no se facturó, no se hizo. No, Jesús en la cruz, no era la primera vez que le llamaban padre. En diferentes ocasiones el Señor Jesús le llamó Padre y modeló esa expresión. ¿Qué pasó? Es que en el camino, pues, bueno, pues en el camino nos hicimos otra cosa, y en el camino nos volvimos otra cosa, no sé. En el camino nos hicimos cristianos. Digo con respeto. Y está bien, ¿no? Está bien. En el camino sí, pero antes que cristianos, o antes que somos hijos. ¿Qué eres? Hijo. O espero ser hijo. ¿Qué quieres? Espero ser hijo, de verdad, porque él fue hijo. De verdad. Un hijo que tiene un padre que lo pone en la cruz. Porque puede ponerlo en la cruz y porque debe ponerlo en la cruz, porque es lo que le corresponde. Porque es la obediencia lo que lo lleva a la cruz. Y es la obediencia lo que nos va a llevar de pronto a procesos que pudieran ser complicados. Sí, hay procesos que pueden ser complicados, pero que tienen que ver. Vaya, es la obediencia lo que nos lleva al sacrificio. De pronto sacrificarse no parece atractivo, no está de moda sacrificarse. Pero padres que se sacrifican por su familia es fundamental. Padres que se sacrifican por la esposa, por los hijos, y no solo a través del trabajo, porque me queda claro que lo hacemos, pero aún así, padres que están dispuestos al sacrificio. Y en el sacrificio, volver a decir, Padre, porque no tenemos duda que Yahvé, que Jehová, o que el Señor es Padre. ¿Por qué le habla al Padre? Porque le escucha. Pareciera que no le escucha. De hecho, los que están alrededor le dejan entrever que no te escucha. No te escucha. Si te escuchara, no estarías aquí en la cruz. Es más, prueba de que te escuche es que te baje de la cruz. Y yo por decir, prueba de que me escuche es que me cambie este diagnóstico. Llega el diagnóstico y no me gusta, cámbiamelo, porque eres mi padre. Pues no, es que precisamente porque es padre, ese diagnóstico se queda. Bástate mi gracia, le dijeron a Pablo. Porque es padre. Y lo acepto porque es padre, porque ahora todas las cosas ayudan a bien, es nuestra garantía. Todo es para bien. Aún esto va a ser para bien. José fue llevado cautivo y prisionero, y le dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero este mal se convirtió en bien. ¿Qué sabes lo que viene? ¿Qué sabes lo que viene después? Y no está solo. Jesús no estaba solo, solamente se sentía solo. Y yo no estoy solo, solamente me siento solo. Y yo no estoy dejado de Dios, solamente me siento dejado de Dios. Si llegamos a esto, te decía ahorita una expresión de San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios.
El otro personaje dice, hazme como un jornalero. Y pues qué padre, porque el jornalero, sabes, es entre las 8 y sale a las 6. Y no me hables porque apago el celular. Y cada vez más vacaciones, y cada vez más festivos. Y pues bien padre, ¿no? El hijo no, el hijo siempre hijo. Comprometido con, con, con la obra del Padre y con el trabajo del Padre. ¿Qué nos hace indignos? El pecado, la desobediencia, el alejarnos de la cobertura. Eso nos hace indignos. ¿Qué me va a dar derecho? La obediencia. Es la obediencia, es el aceptar la disciplina, es el abrazar la disciplina, es el ponernos en nuestra propia cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo el Señor, y tome su cruz. Bueno, no, sin duda no es un madero, claro. De verdad, no lo es. Hay para quien para la cruz es permanecer en el matrimonio, hay para quien la cruz es alejarse del matrimonio, hay para quien la cruz es acercarse a los hijos, hay quien para la cruz es sufrir el agravio. Jesús sufrió el agravio en su cruz. Mi agravio, ¿cuál será? No lo sé. No disponer de mi tiempo. Apartar un día a la semana, para algunos es un agravio. El de pronto la renuncia económica para algunos, no es para todos, para algunos es, ¿sabes qué? La participación de los bienes. Dios sabrá, a cada quien, Dios sabrá de revelarle cuál será su particular sacrificio. Y aún en el momento del sacrificio, Padre. Porque todo cobra sentido si parte de esa expresión. Es mi Padre, es Dios, sí es un Dios, creador de los cielos y de la tierra, dueño de todo el oro y toda la plata, sí, todas esas frases que están ahí en la Biblia, pero para mí es Padre. Insisto, no era la primera vez, termino, no era la primera vez que el Señor Jesús usaba esa expresión, no es la primera, y ni fue la última, pero tal vez la más sentida, porque a veces es donde algunos tiran la toalla, donde algunos desconocen la paternidad de Dios. Y lo animaron a desconocerla. Como nos pueden animar a desconocer la paternidad de Dios. Como a Job lo animan. Aún temes a Dios estando en esta condenación. Maldice a Dios y muérete. Le dicen a Job. Espérame. Dice, en todo esto no pecó Job. En todo esto no se equivocó o no pecó el Señor Jesús. No se bajó de la cruz. No abandonó el sacrificio y lo lleva hasta sus últimas consecuencias y es glorificado como consecuencia de mantenerse allí. Nosotros, guardando la debida proporción, tan hijos como Jesús, guardando la debida proporción, y también glorificados de parte de Dios en medida que permanezcamos en el camino y en el sacrificio que Dios nos pida llevar a cabo. Padre, gracias por lo que has puesto delante de mí, porque todas las cosas ayudan a bien y la copa que tú dispongas, el sacrificio que tú dispongas, lo voy a llevar. Y no te voy a dejar de llamar Padre. Digo, que con mucha facilidad se deja de llamar hijo. Y va. O alguien, conocí a alguien que, y lo digo de testimonio, es triste, terminando el año, una situación y una necesidad, y yo quiero que Dios me ayude, y yo quiero que Dios intervenga, y ahora que Dios haga, y va a ver como yo, y va a ver como yo, y bueno, me pierde de vista que Dios ve los corazones, como a mí me puedes decir, a mí me toca creer, pero Dios ve los corazones. Y empieza un procesito, de 4, una constancia que duró 6, 8 semanas. En cuanto lo que él pidió no sucedió y en cuanto lo que él buscó no ocurrió, se acabó la paternidad. Ya no más. No hay fe, no hay fidelidad. Dios no hizo lo que yo quería que hiciera. Dios no me bajó de la cruz. Dios me puso en la cruz. Dios no sanó lo que yo quería que sanara. Dios no salvó lo que yo quería que salvara. Dios no. No se trata de creer que Dios va a hacer lo que yo quiero, ya les he dicho. Se trata de aceptar lo que Dios disponga delante de nosotros y en ese proceso, por complicado que sea, que nunca será como la cruz de Jesús, Padre, es la frase, la palabra que nos va a conducir por el valle de sombra y de muerte, si fuera necesario, o el proceso que tenga. Una de las 7 o muchas palabras de la cruz y tal vez lo que me suene lo más importante.